¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Carlos Alberto Trinques Torres. Hoy vengo a hablarles sobre lo que son derivadas máximos y mínimos. Mi matrícula es AL 062979. Esto es para la materia de cálculo integral. Empezaremos con esta derivada, que sería f de x es igual a 8x cúbica menos 5x cuadrada menos 3x. Para empezar, pues tenemos que empezar a derivar. Derivaremos entonces que f de x es igual a 24x cuadrada. ¿Esto de dónde sale? De esta operación. Sería 8 por 3, tendríamos 24, menos 1 sería x cuadrada. Aquí 5 por 2 es igual a 10x. Y luego bajamos lo que es el 3 y nos queda solo el 3. Y esto lo tendremos que igualar a 0. Usando la fórmula que dice que x es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac sobre 2a. Entonces tenemos que a sería igual a 24, b sería igual a menos 10 y c sería igual a menos 3. Continuando con esto, tenemos entonces que x es igual a 10 más menos raíz cuadrada de 100 más 288 sobre 48. ¿Eso de qué viene? De que menos por menos da más. Sustituimos la b y nos queda que es 10. Raíz cuadrada dice que es b cuadrada, entonces 10 por 10 nos da 100. Pero como son signos diferentes, nos da positivo. Luego sigue más 288, que es la operación de hacer 4 por a por c. Sobre, dice dos veces a, que sería 24. 24 y 24 nos da igual a 48. Entonces, siguiendo la operación, nos dice que es igual a 10 más raíz cuadrada de 100 más 288 nos da 19.69 sobre 48. Esto es igual a la operación de aquí, nos da 29.69 sobre 48. Y haciendo la operación nos da que x es igual a 0.618. Y aquí tendríamos el primer resultado de x. Ahora vamos a hacerlo en signo negativo. Aquí lo estuvimos haciendo en signo positivo y aquí en signo negativo. X es igual a 10 más menos 100 menos 288. Es la misma operación, pero ahora con signo negativo. Arriba lo hicimos con signo positivo, ahora lo vamos a hacer con signo negativo. Esto es igual a 10 menos 19.69. Igual, la misma operación de arriba la estamos haciendo abajo, pero con signo negativo. Luego sigue igual, haciendo la operación nos da 9.69 sobre 48. Esto quiere decir que x es igual a menos 0.201. Y aquí tendríamos el segundo resultado de x. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sustituir como f de x. En vez de poner la x, ahora vamos a sustituirlo con el primer resultado que tenemos aquí, que es en positivo. Entonces tenemos que f por 0.618 es igual a la operación que primero teníamos, que es 8x cúbica menos 5x cuadrada menos 3. Entonces, sustituyendo los números, nos da que f por 0.618 es igual a 1.888 menos 1.909 menos 1.854. ¿De dónde saqué estos resultados? Haciendo estas operaciones por este número y nos da este resultado. Hacemos la operación y nos da que y es igual a menos 1.875. Y aquí ya tenemos los primeros x y y, que x nos quedaría 0.618 y y nos quedaría menos 1.875. Este sería nuestro primer resultado de x y y. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a continuar con f, pero ahora con el resultado de x negativo. Entonces ponemos f menos 0.201 es igual a la derivada que nos dieron al principio, que es 8x cúbica menos 5x cuadrada menos 3x. Sustituyendo los números nos da que f por 0.201 es igual a 0.064 menos 0.202 menos paréntesis 0.603 menos 0.603. Haciendo esta operación nos da que y es igual a 0.337. Y aquí tendríamos el segundo punto en x y en y, que nos da x menos
0.201 y y 0.337. Graficando todo esto nos da un máximo y un mínimo que más o menos quedaría aquí. Como son números muy pequeños para graficarlo, pues no se alcanza a ver muy bien, pero la curva aquí más o menos está representada, que es el máximo y vendría el mínimo. Entonces aquí nos quedaría máximo. Continuando con lo que es cálculo integral, voy a explicar a continuación lo que es el método de Newton. El método de Newton tiene una interpretación geométrica sencilla, como se puede apreciar en el análisis. De hecho, el método de Newton consiste en una lineación de la función, es decir, que f se reemplaza por una recta tal que contiene el punto x o f paréntesis x paréntesis y cuya pendiente coinciden con la derivada de la función en el punto f de x. La nueva aproximación a la raíz x1 se obtiene de la intersección de la función lineal con el eje x de ordenadas. La diferencia entre teoremas: el teorema de Rolle, su función es continua en AB, la derivable es igual en AB, y si f por A es igual a f por B. La interpretación gráfica del teorema de Rolle nos dice que hay un punto en el que la tangente es paralela al eje de las abscisas. El teorema del Langre, su función es continua en AB y la derivable es en AB. Entonces nos dice que la interpretación geométrica del teorema de Langre nos dicen que hay un punto en el que la tangente es paralela a la secante. El teorema de Rolle es un caso particular del teorema de Langre, en el que f por A es igual a f por B. El teorema de Cauchy: si f y g son funciones continuas en AB y derivables en AB, existe un punto E de A por B, tal que entonces que f por B menos f por A entre g por B menos g por A es igual a f por C entre g por C, donde los denominadores gb y ga y g por C son distintos a 0. El valor del primer miembro es constante, por lo que tenemos que k es igual a f por C entre g por C. La interpretación geométrica del teorema de Cauchy nos dice que existen dos tipos de puntos de las curvas, tales que las pendientes de la tangente a la curva f de x en el primer punto es k, veces la pendiente de la tangente y la curva gx en el segundo punto. El teorema de Cauchy también se suele denominar teorema de valor medio generalizado. Por último tenemos la regla de Hospital. Para aplicar la regla general de Hospital hay que tener un límite de la fórmula límite es igual a f de x entre gx, donde a puede ser un número o un infinito y parecer las interminaciones. El teorema de Taylor fue creado por el matemático Brock Taylor en el año de 1712, antes de que el matemático James Gregory lo había descubierto en el año 1671. Por medio de este teorema se pueden tener aproximaciones polinómicas en función a cierto entorno y de un punto en el que la función sea diferenciable. Entonces, ¿qué es el teorema de Taylor? El teorema de Taylor es un resultado del cálculo diferencial y se utiliza para demostrar que cualquier función puede aproximarse con precisión arbitraria usando una suma de potencias infinitas. Si la vemos de una forma más rigurosa y teniendo en cuenta solo un caso de números reales, por simplicidad podríamos enunciarse de la siguiente manera:
tendríamos que entonces que Fn por x es igual a la sumatoria de dn más fx entre dxn, que es la velocidad promedio. ¿Y qué significa? ¿Qué significa la velocidad? Tu noción de velocidad probablemente sea parecida a su definición científica. Tú sabes que un desplazamiento muy grande en un intervalo de tiempo pequeño significa una gran velocidad, y que la velocidad tiene unidades de distancia, dividida entre tiempo como millas por hora o kilómetros por hora. La velocidad promedio se define como el cambio en la posición dividido entre el tiempo de recorrido, y este sería su fórmula para poder sacarla. En esta fórmula, la velocidad promedio es el cambio en la posición o el desplazamiento. Son las posiciones final e inicial en los tiempos respectivamente. Si el tiempo inicial se toma como 0, entonces la velocidad promedio se describe como sigue. Y ahí sería la fórmula. La aplicación de las derivadas en el mundo real. La aplicación de las derivadas en el mundo real mediante un estudio de funciones, y más concretamente mediante el uso de las derivadas, podemos conocer la variación del espacio en función del tiempo, el crecimiento de una bacteria en función del tiempo, el desgaste de un neumático en función del tiempo.